Para quien les habla, Jack Bravo, es un placer volver a conectar en este espacio donde la curiosidad no tiene límites. Bienvenidos y bienvenidas viajeros y viajeras del saber a Atomun, la interfaz de la ciencia y tecnología de su multimedio Telesur. Desde ya pueden conectarse a este viaje por el saber a través de Facebook como Atomun Telesur, en X como @AtomunTelesur y @JackTelesur y en Instagram Atomun_Telesur. El tiempo corre a la velocidad de la luz, así que sin perder tiempo, iniciemos la transferencia de datos más destacada de esta semana. Veamos. La frontera entre el genio humano y el código se ha vuelto cada vez más invisible, dado que la intersección entre la propiedad intelectual y la IA no es solo un debate jurídico, es el pulso de una metamorfosis digital, mientras los marcos legales intentan contener un mar de datos con herramientas del pasado. La computación profunda redefine la escala de lo posible. No es solo tecnología contra las leyes, es la arquitectura de la civilización colisionando con una inteligencia de procesamiento no humano que ya no pide permiso para innovar. Un tema que profundizaremos en la bitácora cognitiva, pero antes veamos qué trae la dinámica innovadora de la jornada. Google Chrome vuelve a quedar bajo la lupa por la instalación silenciosa de Gemini Nano, un modelo de inteligencia artificial de unos 4 GB que puede descargarse automáticamente en los equipos de los usuarios sin un aviso claro. El archivo, identificado como wakes.bin, contiene la base operativa del modelo y, según reportes técnicos, puede volver a instalarse incluso después de ser eliminado manualmente. La polémica no solo gira en torno al espacio que ocupa, sino a la falta de consentimiento explícito y control por parte del usuario. Google defiende la integración, asegurando que Gemini Nano mejora funciones de seguridad, como la detección de fraudes y estafas, procesando la información directamente en el dispositivo, para evitar enviar datos a la nube. Pero para especialistas en privacidad digital, este caso refleja una tendencia cada vez más agresiva: incorporar inteligencia artificial por defecto en millones de dispositivos antes de abrir un verdadero debate sobre transparencia, autonomía y control tecnológico. Las baterías de silicio-carbono están marcando el mayor avance en autonomía móvil en décadas. Hasta hace poco, más batería significaba teléfonos más gruesos y pesados, pero en 2026 ya se ven smartphones ultra delgados de menos de 7 milímetros, capaces de superar los 6.000 mAh. La clave está en el ánodo. El silicio reemplaza parte del grafito tradicional y puede almacenar hasta 10 veces más litio por gramo. El desafío era controlar su expansión interna durante la carga, un problema que degradaba rápidamente las baterías. La solución llegó con estructuras de carbono que encapsulan el silicio y absorben esa expansión como un amortiguador microscópico. El resultado: baterías más compactas, más estables y con una vida útil mucho mayor. Además, soportan cargas ultra rápidas con menos desgaste, abriendo la puerta a celulares capaces de durar hasta 2 días con una sola carga, sin sacrificar diseño ni rendimiento. Evidencia pura, el conocimiento es la mayor herramienta. Así vibra el ingenio en el sur global, transformando realidades paso a paso. La exploración no se detiene y queremos que seas parte del código. Escríbenos a atomun@telesurtv.net con tus ideas, propuestas e inquietudes. Ahora, momento de recargar energía. No te desconectes, te dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya regresamos. Esto es Atomun. ¿Y si tus recuerdos dejaran de ser confiables? Así arranca Until Then, una de las experiencias narrativas más potentes del momento, desarrollada por Polychroma Games. Ambientado en una Filipinas ficticia, seguimos a Mark Borja, un estudiante cuya vida cotidiana, entre clases y piano, se rompe cuando la realidad empieza a fallar. Recuerdos que cambian, personas que desaparecen y una historia que pasa de simulador escolar a drama emocional profundo.
Con un pixel art 2.5D lleno de detalle y una banda sonora melancólica, el juego apuesta por un ritmo pausado que construye algo más grande, una historia sobre el duelo, la pérdida y crecer. Dura entre 6 y 10 horas, tienes múltiples finales y alta rejugabilidad. Sí, puedes tener momentos lentos y algunos detalles técnicos, pero su fuerza está en otra parte. Porque Until Dawn no solo es un juego, es un recordatorio de que las batallas más difíciles no siempre se ven. Avanzamos con más de nuestro recorrido por los espacios tecnocientíficos al servicio de nuestros pueblos del sur global. Esto es Atomon. Hoy entramos a la zona cero de una colisión inevitable. Propiedad intelectual versus inteligencia artificial, el campo de batalla legal y ético más electrizante de esta era. De un lado, leyes del siglo XX ancladas en la autoría humana. Del otro, algoritmos que crean y procesan a velocidades que desafían la biología. La pregunta es clave. ¿Quién es dueño de una idea cuando su autor no respira? Estamos ante un quiebre profundo en el concepto de creación. Sobre este tema profundizamos en la bitácora cognitiva de hoy. Aquí los detalles, viajeros y viajeras del saber. La inteligencia artificial generativa avanza a una velocidad imparable, pero sus reglas siguen en construcción. Hoy, los modelos aprenden a partir de millones de obras protegidas, artículos, libros, guiones. El resultado es poder tecnológico, un vacío legal cada vez más evidente. El contraste es claro, innovación sin precedentes, frente a derechos de autor difusos. En 2023, la huelga de Writers Guild of America en Los Ángeles marcó un punto de quiebre. No solo era el salario, era evitar que la IA reemplazara la escritura humana. Y en los tribunales, la tensión escala. The New York Times demandó a Microsoft y a OpenAI por el uso de sus contenidos para entrenar modelos. Lo que está en juego no es solo tecnología, es autoría, atribución y dinero. ¿Quién debe ganar cuando una máquina aprende de ideas humanas? La respuesta podría definir si el futuro de la IA beneficia a los creadores o consolida el poder de quienes controlan los datos. En particular, la inteligencia artificial está reconfigurando la creación musical. Los algoritmos no solo optimizan la producción, también componen, analizan tono, ritmo y emoción para generar bandas sonoras en minutos, convirtiéndose en una herramienta clave para cineastas y productores. El contraste es directo, más velocidad y posibilidades, pero menos fricción creativa. Frente al bloqueo artístico, la IA funciona como impulso, pero en el extremo puede diluir la autoría, inspiración asistida o plagio algorítmico. El riesgo no es menor, es una industria guiada por la eficiencia. Los algoritmos pueden empezar a simular nuevos artistas, reduciendo el papel humano a una variable prescindible. Porque cuando la música se puede generar, la pregunta ya no es cómo suena, sino quién la crea. La infraestructura de derechos de autor, el conjunto generalmente invisible de sistemas organizativos, procesos y medios técnicos que apoyan la implementación de la ley de derechos de autor, es esencial para garantizar una protección justa para los creadores y titulares de derechos de autor, al mismo tiempo que permite que la innovación tecnológica prospere, pero también ampliando la perspectiva de lo que representa la IA en áreas que antes eran impensables como el arte y la cultura. No los están atacando. Sí, de manera muy tímida a través de la ciencia ficción, pero hay, como yo le digo, un vacío, ¿no? Un silencio ensordecedor por parte de la cultura con respecto a estos temas. Y nosotros como sociedad necesitamos de la cultura, de la música, del cine, de las series, de la escritura, de las artes plásticas, de las artes digitales, para poder procesar estos desafíos que se vienen. Porque sin eso la sociedad va a estar indefensa ante inmensos desafíos que se aproximan. La inteligencia artificial está rompiendo una regla básica, la autoría. Las leyes de propiedad intelectual fueron diseñadas para humanos, pero la IA ya crea, imita y produce sin ser reconocida legalmente.
El resultado, un vacío donde nadie tiene totalmente claro quién es el autor, ni quién responde. El contraste es evidente, capacidad creativa en expansión, marcos legales rezagados. Ante la saturación de contenido generado por máquinas, el mercado cultural empieza a dividirse. Por un lado, lo digital y escalable. Por otro lado, lo irrepetible, danza, teatro, experiencias en vivo, donde el factor humano no se puede simular. En este nuevo escenario, la autenticidad se vuelve valor. Surgen mecanismos para certificar el origen humano como forma de protección y diferenciación. En un mundo donde crear ya no es exclusivo de los humanos, se deben considerar estas tres dimensiones críticas. Elementos jurídicos. Marco de la nueva autoría. La ley debe dejar de ser análoga para entender procesos algorítmicos. Estatus del training data. Minería de datos. Urge definir si el data mining para entrenar IA es uso legítimo o infracción. La clave, consentimiento y derecho a exclusión. Transparencia de algoritmos. Trazabilidad. Transparencia obligatoria. Publicar datasets para trazabilidad. Sin eso, no hay forma de probar plagio. Personalidad jurídica inexistente. Solo humanos son autores. Si una obra es 100% IA, va al dominio público para evitar sustituir al humano. Elementos éticos. La conciencia del código. Más allá de lo que es legal, se debe definir qué es justo. Remuneración equitativa. Si la IA lucra con estilo o voz ajena, debe pagar regalías a los autores. Atribución de crédito. La IA debe reconocer fuentes. No hacerlo es extractivismo digital. Diversidad y sesgo cultural. Evitar IA centrada en el norte. Proteger PI de saberes ancestrales y culturas del sur. Elementos punitivos. Sanciones en la era digital. Sin castigo, la norma es solo una sugerencia. Multas por alucinación de propiedad. Si la IA reproduce obras sin licencia, debe pagar daños y lucro cesante. Marcas de aguas obligatorias. Synthit. Sancionar contenido IA sin etiqueta. Ocultar su origen debe ser punible. Bloqueo de modelos infractores. Si la IA reincide en robo de PI, suspender su uso hasta depurar datos. En derecho de autor, la similitud sustancial ya es indicio de infracción. Y aquí está el problema. Cuando un modelo trabaja con pocas fuentes, sobre todo en temas muy específicos, aumenta el riesgo de que produzca fragmentos casi idénticos. El contraste es directo, generación automática, pero originalidad en duda. No es solo un fallo técnico, es un vacío legal, porque si la máquina replica, la pregunta ya no es qué creó, sino a quién le pertenece. Del lado de los desarrolladores, la regla es clara: datos con licencia o compensación. Entrenar modelos sin permiso ya no es zona gris, es un riesgo legal. Del otro lado, los usuarios también tienen responsabilidad. Exigir transparencia. ¿Con qué datos se entrenó este modelo? Hay licencias. Se respetan los derechos. El contraste es directo. Herramientas potentes, pero orígenes opacos. En esta nueva economía, no basta con usar IA. Hay que saber de dónde aprende y a quién le debe. A medida que avanza, surgen nuevas oportunidades y conflictos más complejos para la propiedad intelectual. Los tribunales y reguladores ya no interpretan el pasado, están definiendo el futuro. El contraste es claro: innovación acelerada, legislación en adaptación. En este escenario, todos los actores, desarrolladores, empresas y usuarios deben seguir de cerca los cambios y entender los riesgos, porque el giro es profundo. La autoría se desplaza del creador humano al curador de algoritmos, y con ello se reconfigura la relación entre tecnología, derecho y cultura. Tradicionalmente, el derecho de autor exige un nexo humano. La creatividad se entiende como un acto de conciencia y voluntad, pero hoy esto está en duda. En jurisdicciones como Estados Unidos y la Unión Europea, las obras generadas completamente por inteligencia artificial no pueden protegerse. No hay autor humano. El debate ahora es otro. ¿Cuánta intervención humana, instrucciones, curaduría, edición es suficiente para reclamar propiedad? Dar una orden te hace autor. Momento de una pausa, pero antes les invito a viajar en la data. ¿De dónde sale todo lo que sabe la inteligencia artificial?
La respuesta está en los datos y en dos procesos clave, el data scraping y el data mining. Se habla de la extracción masiva de información desde Internet y bases de datos, muchas veces no estructuradas, para analizarla, procesarla y entrenar sistemas inteligentes. Porque los modelos actuales, como los modelos de lenguaje extensos LLM, no aprenden solos. Se alimentan de millones de textos, imágenes, códigos, voces y música. Todo esto construye su conocimiento. Pero aquí empieza el conflicto. Este mismo proceso, que hace posible la IA, también está en el centro de una batalla legal y ética global. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Quién controla las ideas? En la era digital, extraer información ya no es solo tecnología, es reescribir las reglas de la propiedad intelectual y creativa en el siglo XXI. Prepárense para el despegue, abandonamos la atmósfera terrestre y llevamos la señal de Atomun hacia lo desconocido. Allá afuera, el universo late con descubrimientos que desafían todo lo que queremos saber. No se suelten, la aceleración es total. Atravesamos nebulosas, supernovas y damos un salto cuántico. El espacio profundo nos espera. Entramos en Fuera de órbita. Hay sistemas solares y luego está TOI 201, un laboratorio cósmico que está rompiendo lo que creíamos saber sobre las órbitas. A 371 años luz, este sistema, estudiado por el equipo de Ismael Mireles y Diana Dragomir, reúne tres mundos extremos: una supertierra que completa su año en menos de 6 días, un Júpiter templado que tarda 53, y una enana marrón masiva que domina todo con una órbita elíptica de 8 años. Es esta última la que lo cambia todo. Su gravedad provoca una danza caótica que altera las órbitas en tiempo real, algo que podemos observar desde la Tierra. Pero hay un detalle aún más inquietante. Esta vista es temporal. En apenas 200 años, la supertierra dejará de transitar frente a su estrella. Y después, los demás cuerpos también desaparecerán de la línea de visión. Lo que hoy observamos es una ventana única en el tiempo, un recordatorio de que el universo, hasta las órbitas, también son efímeras. Si alguna vez has mirado a tu perro y has pensado, ojalá los robots fueran tan inteligentes como tú, se tiene acostumbrado a ver que los robots limpien, ensamblen o entreguen paquetes, pero seamos honestos, a la mayoría le falta algo. Siguen órdenes, pero no entienden el mundo, y ahí es donde la ciencia encontró un maestro inesperado, el mejor amigo del hombre. Hoy descubrimos cómo los perros están enseñando a la nueva generación de robots en el difícil de creer de esta semana. Y si los robots empezaran a entenderte, ¿cómo lo haría tu perro? Aunque suene imposible, ya está pasando. En la Brown University, un equipo de investigadores desarrolló LexPump, un sistema que imita la intuición canina para interpretar gestos humanos. El resultado, robots capaces de encontrar objetos en entornos complejos con hasta un 89% de precisión. La clave es tan simple como revolucionaria. Los humanos no señalan con exactitud y los perros lo saben. Por ello, en lugar de seguir una línea perfecta, este modelo traduce el gesto en un cono de probabilidad, analizando la posición del ojo, el codo y la mano de sus cuidadores. Así, el robot no solo obedece, duda, explora y ajusta su decisión antes de actuar, como un asistente vivo. Aunque por ahora funciona en simulaciones y robots cuadrúpedos, este avance marca un cambio clave. Máquinas menos rígidas, más intuitivas y peligrosamente cerca de entendernos. Porque tal vez el futuro de la robótica no está en pensar más, sino en aprender a interpretar mejor la imperfección. ¿De quién es el futuro? Esa es la pregunta en el centro del debate entre la propiedad intelectual y la IA. Frente a algoritmos que devoran información a escala astronómica, se está en un conflicto ético que definirá quién posee la cultura, la ciencia y la innovación en las próximas décadas. Como advierte el investigador
Eliezer Yudkowsky, el peligro de la IA no es que se vuelva consciente y nos odie, sino que se vuelva competente y nos ignore. Así cerramos este capítulo de Atomun, no sin antes recordarles seguir las redes sociales que aparecen en sus pantallas y prepárate para la próxima travesía. Nos vemos pronto, viajeros y viajeras del saber.